Muy bien, paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite conectarnos una vez más para nuestro estudio del Evangelio de Jesucristo, mirando el libro de Mateo. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 23, verso 13 al 16. Vamos primeramente a orar a Dios para que nos ayude a poder explicarlo y también poder recibirlo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde que nos reúnes con el propósito de estudiar tu palabra, Señor. Queremos, Señor, conocerte más. Queremos aprender más de ti, Señor, para servirte mejor y hacer tu voluntad cada día mejor, ser mejores. Tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Queremos conocer tu verdad, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 23 del 13 al 16 y dice de la siguiente manera: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Después de la enseñanza a los discípulos en el capítulo 23, los versos que leímos la semana pasada hasta llegar al verso 12, después de la enseñanza que le da a los discípulos delante de las personas que estaban ahí también, el Señor hará lamento sobre algunos pecados concretos de los escribas y fariseos. Y como dice el verso 3, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Les llama hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Son 8 ayes que va a pronunciar el Señor Jesucristo, y el primero de los 8 que va a pronunciar es muy impactante, porque expresan, bueno, no nada más el primero, pero todos los 8 son muy impactantes porque expresan juicio en boca de quien había venido a salvar y a bendecir y a sanar y no a destruir y no a maldecir. Pero en estos ayes él va a pronunciar juicio. Pedro 2:23 nos habla de que cuando a él lo maldecían, él no pagó con maldición. Aún en el momento que estaba entregando su vida por nosotros en la cruz, cuando él estaba siendo maldecido ahí en la cruz y se burlaban de él, él no pagó con maldición, porque él vino a bendecir, vino a sanar y a traer buenas nuevas, un cambio a todo. Sin embargo, en estos ayes, él trae juicio sobre estas personas. El primer aye se establece a causa de un pecado contra el reino de Dios. El primer aye. El segundo, por el pecado de codicia. Y lo vamos a ir mirando ahorita. Ahorita vamos a entrar, nada más me voy a ir así rapidito en cada aye.
lo que trae cada ay. El tercero habla de un fanatismo que tenían estas personas. El cuarto, porque eran muy legalistas y manipulaban las leyes para su beneficio. El quinto y el sexto son causados por la pretensión de alcanzar la santidad por esfuerzos propios. El séptimo, porque tenían una apariencia de piedad, nada más aparentaban que eran muy religiosos, muy piadosos, pero era todo lo contrario. Y el octavo, por la actitud de ellos hacia los profetas, manifestando el espíritu propio de sus padres, quienes mataron a los profetas que Dios había enviado. Ahora sí, vamos a ir el primer ay, en el verso 14. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Muy bien. Este es el segundo ay. Y se pronuncia contra el pecado de la codicia. Estos hombres, los escribas y los fariseos, estaban adictos, tenían una adicción. ¿Por qué? Y habla de la gravedad de la situación. Dice que devoraban las casas de las viudas. Se ofrecían a las viudas cuando el esposo moría, ellos se ofrecían para ser sus representantes en el momento en que el esposo fallecía. De tal manera que podían manejar la herencia y los bienes del marido muerto. Tenían una adicción al dinero, una codicia. Y el Señor estaba en contra de eso. Traía juicio a ellos porque actuaban de esta manera. Eran muy ambiciosos. En cuanto moría una persona, o sea, el hombre, ellos iban rápido y le decían, yo soy tu representante, me ofrezco para ser tu representante. Y por lo que querían era manejar la herencia y los bienes que había dejado el hombre muerto. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos se enriquecían. Tenían una adicción. En el verso 15 nos dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Vamos a explicar qué es un prosélito. Un prosélito es una persona que se convierte al judaísmo, que no es judío, no es de la tribu de Israel, de ninguna de las tribus de Israel, pero que él se convierte al judaísmo. Bueno, estos hombres, escribas y fariseos, como dice aquí, siempre andaban buscando cómo ganar a un prosélito, cómo convertir a una persona al judaísmo. Pero dice aquí que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque las tareas prosélitas llegaron al exceso, como ocurrió en tiempos de los macabeos. Este hombre, Juan Hircano, que era uno de la familia de los macabeos, forzó a los idumeos a abrazar el judaísmo. Él los obligó, los forzó a que se convirtieran al judaísmo. Este personaje de los macabeos, Juan Hircano, los hizo prosélito
también en los días de Cristo se dividían en dos grupos. Los de la puerta, estos simpatizaban y vivían en las costumbres hebreas y adoraban a Dios. Y aceptaban a Dios, a Jehová, como el único Dios verdadero, pero no se circuncidaban, ni adoptaban toda la ceremonia judía. Bueno, porque para abrazar el judaísmo, uno que no era judío tenía primeramente que dejar todos los dioses, el monoteísmo, perdón, dejar todos los dioses y ser monoteísta. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Debería de aceptar que nada más había un Dios, pero no era necesario circuncidarse, porque la circuncisión era la señal del pacto que Dios había tenido con Israel. Era exclusivamente para ellos, para los de Israel. Pero un prosélito no tenía la obligación de circuncidarse. Sin embargo, cuando estos hombres convertían a una persona al judaísmo, como dice, recorrían mar y tierra, encontraban a una persona, lo convertían al judaísmo, pero después lo hacían dos veces más hijo del infierno. De este grupo era Cornelio. Cornelio era un soldado romano en el capítulo 10 de los Hechos que recibió el evangelio de parte de Pedro, y cuando Pedro estaba explicándoles el evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa y todos los que estaban ahí, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bueno, pero antes de eso, él ya era un prosélito, él ya creía en un solo Dios y se había convertido al judaísmo. Sin embargo, cuando vino el evangelio, él aceptó a Cristo y se convirtió a Cristo. Dejó el judaísmo para convertirse a Cristo, pero antes de haberse convertido a Cristo, él era un prosélito. También Juan 12:20 nos habla de un grupo de griegos que querían mirar a Jesús cuando acudieron a la fiesta de la celebración en Jerusalén. Estos hombres también eran prosélitos, pero que no eran obligados a circuncidarse. El segundo grupo de prosélitos se llamaban los de la justicia. Este grupo era diferente al primer grupo. Este grupo de la justicia eran aquellos que además de lo que aceptaban que nada más había sido un Dios, que nada más hay un Dios, y dejaban todos los demás dioses. Aceptaban esto, pero también se sometían a todas las ceremonias de la ley y cumplían todos los preceptos y las normas del judaísmo. Se sometían también a la circuncisión, pasaban por el bautismo de agua y presentaban un sacrificio. Estos generalmente se les consideraban al igual que un judío de nacimiento, porque hacían todo lo que un judío recibía en su niñez, y iban creciendo, cumplían con la circuncisión, con los ritos, con los sacrificios en el templo. Sin embargo, los fariseos más estrictos se consideraban superiores a las demás personas y a un grupo selecto que se les llamaba los que se circuncidaban al octavo día, como era Pablo. Él habla en Filipenses 3:5 que él fue circuncidado al octavo día. Y para un judío cumplir todo esto, como dijo Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín,
muy celoso de la ley. Así eran los fariseos. Pablo era un fariseo antes de haberse convertido a Cristo. Pero ellos se creían superiores a las demás personas. Y ellos se consideraban también como escogidos por el pueblo. Y escogidos de Dios simplemente por el hecho de haber nacido judíos, superiores. Nosotros somos judíos, somos hijos de Dios, somos mejores que todas las demás personas, que todas las demás naciones. Así era como pensaban los escribas y los fariseos. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesucristo los reprocha por hacer prosélitos y enseñarlos también como ellos pensaban. Como dice, 2 veces más hijos del infierno. Los adoctrinaban y luego los hacían aún más fanáticos que los mismos fariseos, más estrictos, más fanáticos. Los prosélitos eran tanto más fanáticos que los maestros y en sus ceremonias y mucho más furia contra Jesús. Los enseñaban también que cuando miraban al Señor Jesucristo y andaban con sus maestros, tenían más furia, más enojo, porque estaban bien adoctrinados y el Señor Jesucristo por eso les reprochaba esto. Les decía, recorren mar y tierra para encontrar un prosélito y cuando lo encuentran, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Era un adoctrinamiento perverso, malo. Y les dice que son, en el verso 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Eran, por tanto, guías de ciegos, orientadores para los gentiles, las naciones que ellos entendían que estaban en tinieblas, y por tanto sus gentes eran ciegos espirituales. Los guías de ciegos debían ser confiables. ¿Por qué un guía de un ciego debería de ser confiable? Porque un ciego no mira. Él depende de la persona que lo va a guiar, de su guía. Y por donde el guía le dice que camine o le da instrucciones, el ciego como no ve, entonces él confía en esa persona. Pero que el Señor les está diciendo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Porque en Deuteronomios 27:18 dice que maldito el guía que esté guiando a un ciego y lo haga caer, lo haga tropezar, lo haga que se lastime. Dice, el que guíe a un ciego y no lo guíe correctamente, sino que lo haga que tropiece, que se golpee, maldito esa persona que haga, porque el ciego está confiando en él. Entonces, todo el pueblo decía, cuando escuchaban esto en Deuteronomios, maldito el que guíe un ciego y lo haga errar, lo haga caer. Todo el pueblo decía, amén. Entonces, pero era lo que ellos hacían, no literalmente, no era que agarraban un ciego y luego lo dirigían para que no cayera o intencionalmente lo hacían caer. No literalmente, pero con sus enseñanzas. La gente, cuando no conoce de Dios, está ciega, no sabe para dónde va, no sabe para dónde camina. Un maestro tiene que enseñarle correctamente para que él pueda mirar la luz de Jesús, pueda entender el evangelio, pueda entender la vida que Dios ofrece. Entonces tenían grandes responsabilidades, sin embargo ellos los enseñaban mal. Ponían costumbres y cambiaban toda la enseñanza para beneficio de ellos mismos, se beneficiaban. Entonces el Señor reprocha todo esto. Dice, los guías ciegos deberían ser personas confiables.
Los escribas y los fariseos se consideraban ellos mismos como luz para los que estaban en tinieblas, como maestros. Oh, nosotros vamos a enseñar. Pero cuando el Señor habla de ley, a consecuencia de la maldad manifestada en el argumento falso contra sus enseñanzas, todo lo que ellos enseñaban era un argumento falso y por eso el Señor Jesucristo les trae juicio. Jesús afirma delante de todos que Dios había establecido el juramento solo por su nombre y quien juraba en el nombre del Señor debía cumplir la palabra dada. En otras palabras, si uno jura por Dios, lo que uno jura, eso debería de cumplirlo. Así debía, el Señor lo había establecido, pero ellos decían que si alguno jura por el templo no es nada, pero si jura por el oro del templo, entonces es deudor, porque a ellos les interesaba el oro, el tesoro, el dinero. Y cambiaban la escritura y así enseñaban al pueblo. Por eso eran ciegos, guías de ciegos. Los escribas y fariseos tenían mala intención de hacer creer a las gentes que el tesoro del templo el resultado de las ofrendas era lo más importante en el santuario. Ellos se beneficiaban obteniendo ganancias en el cambio del dinero y en otras cosas semejantes, todo para su beneficio. Por eso el Señor Jesucristo habló de esta manera hacia ellos y les trajo juicio. Son 8 ayes, hermanos. Hoy vamos a terminar aquí en el verso 16. Para el siguiente estudio vamos a seguir hablando de los ayes contra los fariseos. Mi esposo va a continuar con su estudio. Amén. Paz de Cristo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que esta es la lección número 33 del Evangelio de Jesús. Y a mí me toca hablar del tributo a César. Y para eso estaré leyendo Mateo 22, 15 al 22, que dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¡Wow! Tremendo que está, ¿verdad? Esta palabra de Dios y especialmente con estos fariseos y con estos escribas que también mi esposo estaba hablando y están tremendos, ¿verdad? Pues voy a leer el versículo 15, me voy a ir de versículo en versículo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Bueno, pues los fariseos se habían sentido ofendidos directamente por las parábolas que Jesús había relatado, especialmente por la última de ellas. No sé si se acuerdan que estuvimos hablando, me tocó a mí hablar de la parábola de la fiesta de bodas y ellos se sintieron ofendidos porque esta parábola era directamente a ellos, ¿verdad? Y ellos estaban buscando una ocasión para cómo hacer caer al maestro. Y estaban ellos haciendo todo esto, ¿verdad? Bueno, pues primero tratamos los obreros de la viña, Mateo 20 del 1 al 16, luego los labradores malvados, también estaba directamente a ellos, y luego esta última que también a su servidora le tocó, ¿verdad? Impartirla a ustedes.
Bueno, pues los fariseos se retiraron en alguna parte de los atrios del templo para preparar los lazos que pretendían tender contra Jesús para hacer caer en ellos. Lo único que pretendían era matar a Jesús para evitar sus intervenciones contra ellos. Y era lo único que ellos estaban todo el tiempo hablando mal de él, todo el tiempo estaban buscando una ocasión cómo hacerlo caer, ¿verdad? Pero Dios es el creador del universo, el que todo lo sabe, ¿verdad? El que escudriña los corazones, el que sabe las intenciones del corazón. Él conoce aún los pensamientos. Dice que sabe antes las cosas que nosotros mismos todavía ni las pensamos, pero Él ya conoce nuestros pensamientos antes de que nosotros pensemos las cosas. Y ellos querían tentar a este rey que traía salvación a la humanidad, porque para ellos pues era de grande estorbo, porque Jesucristo traía la palabra verdadera y predicaba como quien tenía autoridad. Y pues Él tiene toda la autoridad, pues así predicaba y así enseñaba y así estaba llevando el evangelio a toda la humanidad, a toda la gente en aquel tiempo y ahorita a toda la humanidad, ¿verdad? Pues sí dice, a muchos piensan como, oh, ya se acabaron los escribas y los fariseos. No, pues todavía no se acaban. Tristemente todavía hay en algunas iglesias, todavía existen estos religiosos que siempre buscan la religiosidad. Pero ¿qué pasa? Que Dios no quiere religiosos, Dios quiere convertidos, que nos convirtamos a Él de todo corazón. Bueno, los fariseos procurarían preguntarle algo que le ocasionara con la respuesta, la repulsa del pueblo o la condena por los magistrados romanos. De esta manera tendrían resuelto los planes contra la integridad y vida del Mesías. Como dijo mi esposo, ¿verdad? A él nadie le quita la vida, él la pone y la quita cuando él quiere, ¿verdad? Pero era un propósito que Dios traía para la humanidad. Y el propósito era salvar a nosotros, ¿verdad? Que no entrábamos a ese plan divino de salvación, pero el propósito era divino de Dios, de que nosotros fuésemos alcanzados en ese precioso plan. Bueno, pues el versículo 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Si se fijan, lo alaban y lo reconocen como lo que es. Pues Satanás también sabe que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y que Él es el único y verdadero Dios, ¿verdad? Pues así estaban también estos fariseos y estos escribas. Lo estaban adulando primero, ¿verdad? Y luego le reconocen maestro porque Él es el único maestro. Dice, sabemos que eres amante de la verdad. Y era lo que Él enseñaba, ¿verdad? Una verdad verdadera. Bueno, pues los herodianos eran discípulos de los fariseos, ¿verdad? Y ya mi esposo explicó también. Y los herodianos eran políticos que apoyaban al gobierno de los diferentes Herodes, ¿verdad? Que habían gobernado en la nación de Roma. Si la pregunta que le iban a formular le respondía a favor del pensamiento herodiano, los fariseos levantarían al pueblo contra Jesús, ¿verdad? En cierta medida estaban estableciendo un desafío para que Jesús se pronunciase enfática y abiertamente de modo que sus palabras fuesen ocasión contra él mismo. Pero Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende y Él ya sabía lo que ellos traían traumado, estaban traumando y ya traían todo eso, ¿verdad? Pues el versículo 17 nos dice, dinos pues, ¿qué te parece?
¿Es lícito dar tributo a César o no? Aquí está lo que le están tentando, ¿verdad? Y aquí me acuerdo cuando Satanás lo tentó al comienzo de su ministerio, que nos habla Mateo, ¿verdad? Que Satanás no comienza a tentar a nuestro Señor Jesucristo, pero Él es Dios soberano, ¿verdad? Dios que es el único creador. Y ellos le están diciendo, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, pues los fariseos y los herodianos juntos plantean a Jesús la cuestión del tributo. Cuando Arcaleo fue destituido en el año 6 después de Cristo de la anarquía de Judea y Samaria, los distritos fueron puestos bajo jurisdicción directa de Roma y administrados por un gobernador romano. Los judíos estaban muy divididos en opiniones sobre si era mejor este sistema o estar bajo la jurisdicción de Herodes, que no era directamente de sangre judía y no tenía nada que ver con la descendencia de David. El pueblo de Dios no debía estar sujeto a gobernantes paganos, sobre todo los herodianos, pero estos se unieron con el único propósito para hacer caer a Jesús. Bueno, acuérdense que cuando Dios llama a su pueblo, lo llama para que ellos no se sujetaran a ninguna nación. Ellos iban a ser solamente ellos mismos. Nadie podía juzgarlos, nadie podía tener dominio sobre ellos. Dios los había llamado para ser libres de toda esa esclavitud humanitaria. Y si ustedes se fijan, es lo que existe en este tiempo. En este tiempo hay esclavitud humanitaria donde tenemos que estar dando cuentas constantemente, ¿verdad? Bueno, pues Dios no los había llamado a ellos para estar de esclavos. Ellos los llamó para ser libres, ¿verdad? Y ellos querían todo lo contrario. La pregunta era comprometedora porque toda Palestina estaba bajo administración romana y era tributaria. De otro modo, si se debía dejar de considerar a Israel como una nación libre, solo sujeta a Dios, o debía administrarse el yugo de esclavitud, reconociendo en el pago del impuesto. Y como les decía, ellos fueron llamados para ser libres. Ellos no fueron llamados para que ellos pagaran tributos y estuvieran sujetos a César y todo eso. Ellos no habían sido llamados para eso. Versículo 18 y 19 nos dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, se fijan, es Dios. Bueno, pues él conocía la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y es lo que el pastor ya nos explicó lo que quiere decir una persona hipócrita, ¿verdad, pastor? Amén. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El conocimiento sobrenatural de Jesús se pone de manifiesto una vez más. La hipocresía del hombre no puede ocultarse a la mirada escudriñadora del Dios todopoderoso. Todopoderoso. ¿Qué pasó, hijo? Estos hombres eran realmente ¿Cómo les fue? Por cuanto fingían sentir admiración por él. Bien. Maestro. Qué bueno, hijo. Pero nunca lo reconocieron como maestro. Pásate al baño rápido. La respuesta de Jesús les debió haber causado un profundo impacto en quienes le había formulado la pregunta. Y en el versículo 20 y 21 dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pues una vez más presentando el denario, Jesús lo tomó en su mano y formuló una pregunta sobre la moneda. ¿A quiénes había venido a preguntarle? El denario acuñado en el... ¿Qué pasó, Ronaldo?
Tenía en el verso Dije, ¿qué hago? la cabeza del emperador y en el reverso al ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, hijo? Ven a mis brazos. Feliz cumpleaños, hijo. Perdón, Que no te hermanos, bendiga mucho, mucho. hermanos, por favor, ¿pueden poner su micrófono en silencio? No quiso. Hermana Lupita. El denario acuñado en el gobierno de Tiberia tenía en el anverso la cabeza del emperador y en el reverso al mismo sentado en un trono, con una diadema en la cabeza y vestido con vestiduras sacerdotales. En la inscripción con abierturas y con la D como la U se leía Ticaesardidi Augustus, que equivale a Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. En el reverso de la moneda se leía Pontif Maxim, que significa pontífice máximo, equivalente a sumo sacerdote. Si ellos aceptaban una moneda que les había sido dada por César y este era el dueño y señor de ella, solo debían que devolverla a él, ¿verdad? Al dueño. Bueno, pues el versículo 22 dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Los que preguntaban, pues se fueron, y todos cuantos oyeron la respuesta quedaron asombrados de ella, porque solamente Dios puede dar la respuesta con tanta sabiduría como lo hizo, ¿verdad? Él. Esta admiración no trajo como consecuencia que reconocieran la sabiduría de Cristo y determinaran seguirle, sino todo lo contrario. Solo quedaron asombrados, pero no convertidos a Cristo, sino que dejándolo se fueron. Y a veces hay personas que admiran a Jesús, admiran su palabra, admiran el evangelio, pero luego sigue siendo solo un objeto de admiración, ¿verdad? Porque no creen en Cristo, no creen en el evangelio. Pero nosotros, los hijos de Dios, creemos con todo el corazón en la palabra de Dios, en su evangelio. Bueno, pues para el verdadero cristiano, Cristo es admirable, pero también es precioso, glorioso y poderoso. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros Él es el gran yo soy, el único, el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Eso es para nosotros los hijos de Dios, para los cristianos. Bueno, hermanos, pues este es el estudio de este día. Le vamos a pedir al pastor que nos despida con una oración y mis deseos es que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Me gustó mucho el estudio de la hermana cuando dice que tenían la imagen del César y les preguntó de quién era la moneda y la inscripción, dijeron del César. Entonces dijeron, pues denle al César lo que es de César, porque la moneda era de él, y a Dios lo que es de Dios. A Dios le vamos a dar la honra, la gloria, la alabanza, todo el honor, porque Él es digno. Amén. Te damos gracias, Señor, Gracias, por tu misericordia, Gracias, Señor, porque cada día, Señor, podemos Amén, sentir tu Jesucristo, presencia en nuestra vida, Señor. Gracias. Sin ti no se puede vivir, Gracias, sin ti no se puede caminar, gracias. Señor. Ayúdanos, Señor, a Gloria agarrarnos a Dios. más de ti, a amarte más, Señor, a confiar, Amén, a depender de ti, Señor. Ya los días van Amén, muy rápidos, Jesucristo. apenas amanece y rápido ya es noche, Gloria a Señor. Dios. Apenas Gloria fue a enero y ya Dios. estamos Gracias, entrando a Señor. julio, Señor. Gracias, Pero Señor. tu misericordia Gracias, y tu Señor. amor siguen Amén, Jesús. ahí para el que Jesús. quiera, Señor. Amén. Te damos Jesús. gracias en el nombre de Señor. Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.